mierda se respetan. No es delito. Y a las mismieras las infierran. No es delito. No es delito. No es delito. Gastar como armas las palabras. No es delito. Sentir que es muestra su causa. No es delito. Y a los mismieros nos condenan. No es delito. Jarcia sucio y trae la guerra, ¿dónde estás tú? Semos no su ellos, aquí no hay sitio pa' los dos. Ni pa' suntar si Nacho, Diego, Mosquera callaos. Cárcel pa' las mismieras, por un invento y no resulta extraño. Este es el precio por hacerles daño. Y cosas en estos años, la ley de aguaños al pasado regreso. Quieren ver la moza anda en el grueso. Por preguntar vas preso, nena sacan un caso. Y dicen que fuiste a matar al que a casa en eso. Es caro ser tan dino y es de baldi la mentira. En el país de la vergüenza es caro ser tan dina. Con un montaje rancio y de calidad bajo, como el familiar de Marcano que al control trabajo. Que lo que quieras hijo, pero mañana fijo. Sigues en paro y apañando la pensión al viejo. Yo la memoria no lo pierdo porque olvido lento. Invoco el tiro de Luciano y de Matilde y Drentu. Quererlos fuera de esta tierra no es delito. Ni leyes de mierda se respetan. No es delito. Y a las mismieras las infierran. No es delito. No es delito. No es delito. Gastar como armas las palabras. No es delito. Sentir que es muestra su causa. No es delito. Y a los mismieros nos condenan. No es delito. Jarcia sucio y trae la guerra, ¿dónde estás tú? La boca sellada por querer usar palabras, dar la cara por Cantabria te hace acabar presa en nada. Fin de la jornada, mira fino a tu espalda. Tengo una pregunta para usted, bien. Cárcel de castigo por derechos ejercer. ¿Quién puede solo con el brazo alzado un delito cometer? Guardo mi puto dinero, hoy invita a Aquagest. Montajes de esos perros para sofocar tu vida. Ya no queda otra salida que el trabajo y empatía. Van pasando, mira, varios meses, tantos días. Y esencia permanece como el odio del policía. No va esto de siglas, sino de la gente digna que escupa este reclamo para borrar la tiranía. Somos ese viento que molesta a gente fija. Mala gente arroja sus preguntas y se junta en torno a sueños de utopía que resuelvan dudas. Quererlos fuera de esta tierra no es delito. Ni leyes de mierda se respetan. No es delito. Y a las mismieras las infiernan. Hola a todos. A ver, perdonadme. Ya sabéis, lo que a mí me gusta en este programa es entrar en falso y como llevamos unas semanas de descanso, ¿no? De Navidad, pues siempre la vuelta es complicada, ¿no? Vale, entonces os cuento. Después de esta semana, después de estas vacaciones, hemos llegado a un año nuevo, 2021. Es un año que empieza con diversión, ¿no? Hoy no vamos a hablar de ello, pero ha empezado con el asalto al Capitolio en Estados Unidos, algo que nadie pensaba que fuera a pasar. Decían, no, 2020 tal cual. 2021 empieza con más diversión aún. Luego ha seguido también 2021 con las vacunaciones del coronavirus. Estamos todos muy, muy emocionados, ¿no? ¿A quién le va a tocar antes? ¿A quién le va a tocar después? Y en Cantabria con la qué feo, perdón, no quería reírme, con la destitución de la secretaria general de Sanidad, no recuerdo ahora mismo cuál es el cargo que ocupaba, la Fernando Simón Cántabra, ahora para mí. Más cosas, ¿qué más cosas queremos saber? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Alguien tiene alguna idea de qué vamos a hablar hoy? Vale, nadie tiene ninguna idea porque les tengo silenciados, entonces no me escuchan. Os cuento de que, bueno, os voy a presentar otra vez de nuevo, como hago siempre, os voy a presentar a mis colaboradores. Espera, ¿cómo se hacía? En primer lugar, como de costumbre, os presento a Jairo. Jairo es graduado en Historia, tiene un máster en Historia Contemporánea, es una persona que siempre tiene una visión de la realidad, digamos que ácida, sí. bastante interesante siempre, una persona que hay que escuchar. En segundo lugar, debajo mío tenemos a Marcos, también le conocemos como Quitos, él es politólogo. Todo el mundo tiene que tener algún fallo, ¿no? Y bueno, y no voy a decir nada sobre sus visiones de este mundo, ni sobre sus guantes. Y por último tenemos a Manuel, pero, o sea, por último, pero no menos importante, Manuel ya le conocéis todos, ¿no? Ya llevamos un tiempo viéndonos.
Manuel es profesor de historia, es historiador y es un hombre pues que siempre también tiene una visión crítica y muy interesante sobre los momentos que nos rodean. Y diréis, Julio, ya nos has contado un montón de cosas, ¿de qué vas a hablar hoy? ¿De qué vais a hablar? ¿Alguien tiene alguna idea por aquí? Puede ser que un poco de 2020. Ah, mira, puede ser. ¿Y un poco de 2021? Vamos a hablar de los retos que enfrenta Cantabria para el año 2021. Todos sabemos, 2020, pues como ya hemos comentado antes, ha sido para todos un año muy extraño, un año pues, caracterizado por una pandemia, por la observación de que vivimos en un mundo que se derrumba sin que nazca algo nuevo, ¿no? Y entonces nos deja unos retos. Y en Cantabria nos va a dejar unos retos de los que luego vamos a hablar. Porque Cantabria, bueno, para introducirnos un poco, os presento un poco cómo es Cantabria. Cantabria es una comunidad autónoma que tiene una población envejecida, que desde la crisis lleva unos años perdiendo población, aunque este último año, en 2020, ha ganado población. Sí, he dicho hablar a población unas 15 veces, espero que me perdonen. Y que su crecimiento natural es negativo, al igual que en toda España y en general en los países más desarrollados. Y bueno, como bien decía Jairo al principio, lo que vamos a hacer en primer lugar, voy a permitir a mis contertulios hacer un pequeño análisis del año 2020. Y bueno, vamos a dejar empezar a Manuel. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, no soy muy dado a estos protocolos, pero bueno, estamos en el primer programa del año y pues deseo a toda nuestra audiencia y a vosotros también, pues bueno, que venga repleto de satisfacciones, como digo yo, ¿no? Esto de la felicidad, pues entraríamos en un debate más ontológico, ¿no? Bien, entonces, sobre esa base, bueno, 2020, para Cantabria yo pienso que ha constatado en Cantabria una crisis que tiene alcance global, ¿no? Y además que ha venido determinado por una pandemia que nos ha condicionado ya no solamente en los aspectos demográficos, pérdida de población, nos llevamos 1,5 millones, ¿no?, de muertos a nivel mundial, no es demasiado todavía con respecto a otras pandemias, pero ha cambiado hábitos, ha hecho entrar en crisis a las economías y sobre todo nos ha repercutido en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y nos iba a decir a nosotros hace unos meses, más de 9, que íbamos a estar muchos días sin poder salir de casa, ¿no? Y esto pues ha condicionado y ha podido ser incluso utilizado por los nuevos modelos de dominio social, ¿no?, que también en este caso se están manifestando. Cantabria, por lo tanto, pues ha experimentado la crisis del COVID-19, pero con ella, y luego yo me imagino que analizaremos, ¿no?, aspectos para el 2021, ha evidenciado la fragilidad de su tejido productivo, ¿no? Y entonces al final parece que todo se ha reducido a desear que las cosas no se van a solucionar si no cerramos los bares, ¿no? Y hasta el presidente de Cantabria ha hecho esfuerzos en ese sentido, pues un poco en el sentido, en la orientación del modelo turistizante del que hablaremos. Eso desde un punto de vista global. Y acabo. Y desde el punto de vista específico, para mí, Cantabria ha sufrido, desde mi perspectiva, ¿no? Y yo creo que los oyentes o la audiencia nuestra, vosotros como contertulios, ha sido un año de terrible decepción. Yo creo que la decepción comenzó con el no del diputado del PRC a este gobierno, un gobierno, bueno, a trancas y barrancas. En definitiva, lo que se trataba era de oponerse a la extrema derecha en ascenso a nivel estatal y con lo que esto conllevaba, ¿no? Entonces, la decepción es de que en estos momentos, pues la esperanza de que Cantabria podría haber estado en el contexto
en el contexto del Estado español, en lo que serían las comunidades, países con más incidencia, con más, digamos, dinamismo, pues nos ha vuelto 40 años atrás, ya lo dije el otro día, a la España negra, a lo profundo de la España negra. Ahí, a ver, luego analizaremos. Bueno, Marcos, pues te dejo aquí. Bueno, yo como Manuel tampoco soy muy dado a estas convenciones sociales de felicitar Navidades, años y estas cosas, como buen ex libertario que quería cambiar de raíz toda la sociedad. Pero bueno, aún así, feliz año a toda la audiencia de Relinchu TV. Enhorabuena a la gente que hizo el programa del día 30 de las campanadas, que estuvo bastante guapo y la verdad es que demostró que hay bastante gente haciendo cosas guapas en Cantabria y que se puede sacar bastante más de lo que se suele ver. Y ya yendo al tema por el que nos preguntabas y uniéndolo un poco con lo último que comentaba Manuel, yo creo que el 2020 para Cantabria ha sido un año, una oportunidad perdida, ¿no? En el sentido ese de que parecía que era como el año en el que Cantabria podría participar de una cierta transformación política en el Estado español y ninguno de los representantes políticos cántabros en el Congreso en Madrid, ni de los partidos estatales de siempre, ni evidentemente de la ultraderecha, ni el que supuestamente debería haber servido para ello, Mazón, han contribuido a ese cambio prácticamente. Es verdad que al final han aprobado los presupuestos, pero en varias de las ocasiones en las que han tenido que elegir entre un polo u otro polo, pues como siempre jugando a ese péndulo en el que se mueve siempre el amigo y nuestro presidente Revilla, pues han decantado en varias ocasiones por el polo conservador, dejándonos un poco a Cantabria como pueblo en la estacada. Y por otro lado, el COVID ha evidenciado que no tenemos, decía Manuel que el tejido productivo que es precario más o menos. Yo es que sí, que casi diría que no tenemos tejido productivo. Lo único que ha evidenciado es que si hay una crisis grave y encima una crisis que en algún momento, aunque pueda ser delicado, pone en confrontación el mantener la salud con que si la economía sigue funcionando, ha evidenciado que en Cantabria no tiene modelo que pueda permitirse compatibilizar la salud con la prosperidad económica y que la terciarización de la economía en las últimas décadas en Cantabria es algo que provoca emigración, provoca precariedad laboral, provoca ausencia de futuro, provoca pérdida de identidad, desarraigo, porque al final a la gente pues le gusta sentirse orgullosa de una tierra en la que digamos que las cosas funcionan bien, y también provoca, en este caso concreto de la pandemia de la COVID-19, pues provoca muertes. Es que a veces puede ser o puede sonar quizás demasiado radical, pero yo creo que en última instancia se puede decir así. Y bueno, luego profundizaremos más, pero para un primer comentario yo creo que con eso me vale. Bueno, Jairo, es tu turno de palabra. Bueno, sí, feliz año, o más bien mucha suerte para afrontar lo que está por venir, que me da a mí, tengo mucho pesimismo de la razón en este sentido respecto a cómo va a ser 2021 en Cantabria, en España, en Europa y en el mundo. Y más allá de eso, ¿cómo ha sido 2020 para Cantabria? Creo que si tenemos que resumirlo en una imagen, ¿vale? El 2020 de Cantabria es Okuda con mascarilla pintando el faro de ajo. Eso ha sido 2020 en Cantabria. Es decir, ha sido el año del colapso, o por lo menos de la decadencia definitiva, de un modelo que estaba totalmente improvisado, que no servía más allá del corto plazo y que se ha encontrado una gran ola que se lo ha llevado por delante, que es el coronavirus. Y ese modelo consistía en ser una postal para vender a los turistas, y la imagen más representativa de eso ha sido Okuda en plena pandemia, ¿no? Pagado con dinero público, llevando una mascarilla porque estábamos en época pandémica, pintando un faro de 1930 y diciendo que es solamente un cilindro blanco, ¿no? O sea, cargándose el patrimonio, cargándose lo que es esa raíz profunda que decía Marcos, de aquello a lo que nos podríamos arraigar los cántabros, ese patrimonio cultural heredado, y reemplazándolo pues por un montón de colores chillones que se supone que van a hacer que mucha gente pase por caja a pagar dinero. Porque claro, de tejer tejido productivo, valga la redundancia, ni se pasa por la cabeza, ¿no? O sea, allá donde esté, pintar un faro e ir al hormiguero a vender las bondades de ir a la playa en Cantabria, pues que se quite lo demás. Y eso está colapsando este año. De hecho, he mirado antes los datos y creo que son 6.000 desempleados más
con los que acabamos 2020 en Cantabria, con respecto a los que lo empezamos, debido a esta crisis mundial sociosanitaria que ha incidido directamente contra el turismo. Y con esto acabo. Ya dijo Juan Carlos Monedero, cuando todavía tenía algún análisis que era aprovechable, me acuerdo que salió una vez en una tertulia de televisión diciendo que para entender lo que estaba pasando en Venezuela teníamos que ser empáticos, porque para Venezuela que haya una bajada de los precios del petróleo es como si en España pasara una catástrofe que afectara al turismo, y es lo que estamos viviendo. Así que, cartillas de racionamiento para todos. Vale, con esto, dos cosas que me gustaría contar. Voy a hacer un pequeño inciso para recordaros que estamos en Relinchu TV, que mañana a las 11 tenemos al Platu, pues un especial, dicen por aquí, que es para que Quitos baje esos kilos que ha cogido en Navidad. Os recordamos que tenemos cuenta en una red social que ahora mismo se llama LaunchYo o algo así, porque, bueno, una nueva red social, una red social ética bastante... Ah, es una red social nueva. La red social podéis encontrar el primer podcast de Cantares de la Montaña, que es otro de los programas que tenemos en nuestro canal. También os recordamos que mañana a las 10 vuelve Hoy se lía, que el domingo a las 12:30 tenemos un nuevo episodio de Cantaria Románica, y el domingo a las 8 vuelve Juera el Yar, otro día más. Y espero que me perdonéis por este inciso, y vamos a empezar un poco con 2021. Todos, cuando habéis hecho estos pequeños análisis de lo que ha representado el año 2020 para Cantabria, dicen por aquí que el equipo de red está por los suelos con el LaunchYo. Yo no tengo la culpa de que esa red social tenga un nombre raro. Perdónenme. Todos, cuando habéis hecho vuestros análisis del año 2020, habéis estado de acuerdo en que uno de los grandes problemas es el modelo productivo, ¿no? Que tenemos un modelo productivo no productivo, posiblemente un modelo improvisado. Y bueno, ¿cuál sería el mayor reto para ese modelo productivo de cara a 2021? ¿Qué se podría hacer o qué va a pasar? ¿Cómo creéis que va a ser 2021 para el modelo productivo cántabro? Y quien quiera puede levantar la mano para empezar. Bueno, sí, a ver, yo creo que el 2021 no auguro buenos pronósticos para él. No veo que vaya a haber un gran cambio en la cúpula dirigente de nuestra comunidad autónoma que permita replantearse estos temas. Pero si hablamos de desideratum, de lo que nos gustaría que fuere, yo creo que esto es lo que siempre venimos diciendo, pues, lo que siempre se viene reclamando desde los movimientos sociales, desde los partidos políticos más o menos progresistas y tal en Cantabria, que sé que es fácil de decir y muy difícil de hacer, pero está claro que el reto es diversificar el modelo productivo y reindustrializar. Ojo, reindustrializar, pero ya reindustrializar no es volver a plantarles niez en el Besaya. Claro, o sea, reindustrializar, acorde a los criterios del siglo XXI, es generar espacios pues, de sector secundario, o sea, donde tú produces bienes, pero que sean respetuosos con el medio ambiente, porque si te cargas Cantabria, ¿para qué quieres dar trabajo a la gente de Cantabria? O sea, tienes que guardar ese equilibrio. Por ejemplo, está todo este tema de fondo del polígono de las excavadas, ¿no? Donde este modelo que intenta también hacer a base de cementazo el partido regionalista, el cártel del cemento es, lo que pretenden es construir megapolígonos orientados a servicios de empleos de bajísimo valor añadido, como es el tema de la paquetería y todas estas cosas, y lo hacen en suelo industrial, además, que, o sea, en vez de utilizar el suelo industrial que ya tienen, que ya existe, reconvierte un nuevo suelo en suelo industrial, ¿no? O sea, sin seguir unos criterios, creo yo, a mi parecer, de lo que debería ser una reindustrialización verde, que no es un oxímoro, es una necesidad para Cantabria. Y bueno, ya, abrid juego. Porque ahí me quedo. Nada, preguntaba a Julio que cómo vemos que puede ser el 2021 a nivel
desarrollo de un modelo productivo. Yo creo que, sinceramente, no va a suceder nada, como ya sucediendo en los últimos 25 años o 25 o 30 años, nada más allá de profundizar en el no modelo en el que llevan profundizando de las últimas décadas tanto el PP como el PRC y el PSOE cuando han gobernado juntos. Posiblemente, yo espero que posiblemente, después de toda esta crisis del coronavirus que ha originado más personas paradas y lo que puede quedar por venir cuando se agoten los ERTEs y demás, posiblemente veamos alguna otra ocurrencia de Miguel Ángel Revilla en forma de mina de zinc o, como ya se anunciaba, Aquapark en Torrelavega o cosas de estas estrambóticas que sirven como para aplacar de un plumazo pues esa necesidad que tiene la gente de escuchar que va a tener proyectos que les den trabajo rápido porque no hay, pero que todos sabemos, incluso la gente que se lo cree por la necesidad de creérselo, que van a acabar en nada, ¿no? Pero más allá de eso, yo no pienso que vaya a suceder nada más. Los proyectos de modelo de desarrollo, de cambio de modelo de desarrollo en la línea que comentaba Jairo, de apostar por una industrialización verde del siglo XXI, que se podrían hacer en Cantabria, por ejemplo, ligándola al sector primario, apostar por la soberanía alimentaria y una industria asociada a ella de nuevo cuño que pudiera ser generadora de empleo de más calidad del que hay actualmente, también unida a carreras en la universidad que pudieran tener salidas hacia ese sector y demás, por poner un ejemplo, que podrían ser muchos más, o turismo, pero de otro tipo al que se enfoca ahora. Eso que todos tenemos en la cabeza requiere un proyecto que lleve años de estudio y años de planificación y después años de ejecución. Y claro, eso no lo van a hacer ahora en 6 meses los consejeros y los directores generales y el presidente que llevan décadas sin conseguirlo, ¿no? El resumen de Cantabria 2021 del modelo de desarrollo productivo, para mí, se resume en los fuertes rumores que apuntan a que Francisco Javier López Marcano puede volver a ser consejero de Industria. Entonces, ¿cómo vamos a esperar un desarrollo de un modelo productivo nuevo con todo lo viejo? Esto es... Manuel Llano decía que lo nuevo tiene que ser exaltación pura y que tenía que estar libre totalmente de lo viejo, algo así, no es literal. Pero en Cantabria es prácticamente todo lo contrario, pese a que a nuestro presidente le guste mucho Manuel Llano, eso diga él, todo la praxis política que lleva a cabo va contra lo que dejó escrito Manuel Llano, tanto en relación a lo nuevo y lo viejo, a la dialéctica nuevo-viejo, como en relación al ejemplo del que tanto hablaba el escritor de Sopeña, que Revilla también, pues, prácticamente en todas sus actividades de este año 2020, ha vuelto a demostrar que está bastante lejos sus palabras de sus actos y que en 2021 el horizonte que tenemos con este gobierno no es muy halagüeño. Y para también decir que, bueno, para intentar cambiar esta situación, quizás lo hablemos después, haría falta, pues, tener un proyecto alternativo sólido que fuera dibujando eso que los que están gobernando no van a dibujar, porque lo tenemos prácticamente todos claro que no van a dibujar. Vale. Perdón, Manuel, tu turno. Interpreto que era mi turno, ¿no? Bueno. Sí, me había olvidado de ti. 2020, que da paso a 2021, pues no quiero ser tampoco aseverar, ¿no? Rotundamente, pero en lo que puede ser un triunfo electoral como el que nunca había tenido el Partido Regionalista en la figura de Revilla, pues también está evidenciando que el revillismo no da más de sí. Estamos siempre repitiendo lo mismo. El revillismo se ha adaptado a lo que han sido los ítems que las élites han planteado en Cantabria desde la transformación de sociedad industrial en los años 70 a sociedad postindustrial y está acabando, ¿no? Pues, no ser incómodo ya a las voces más increpantes de ese sector, que es la extrema derecha, ¿no? Entonces ya, pues, con banderas de España por todas partes, ¿no? Incluso izadas en los ayuntamientos del PRC, que habían izado el laurel, la han quitado, como Villa Excusa, por ejemplo, que pasaba el otro día, hasta reclamar que todos son bienvenidos en nuestras playas, ¿no? De la manera que sea, para que el que pone el chiringuito allí,
en contra de la ley de costas, pues se pueda sacar un dinero. Y, bueno, en definitiva, la situación no da más de sí. Entonces, lo que se requiere o lo que se requeriría es un proyecto de país. Entonces, esto todo va unido, ¿no? Ahí hace falta un modelo de desarrollo económico en las sociedades postindustriales en las que nos encontramos, pero en sectores de servicios con más valor añadido, como la sanidad, como la educación. Hay bases en Cantabria, no estamos simplemente en playas vírgenes que tenemos que explotar porque no tenemos otra cosa. O sea, hay una tradición incluso, ¿no?, en el pasado. Esto, junto con un sector industrial, como muy bien apuntabais vosotros, ¿no?, tanto Jairo como Víctor, que tiene que, digamos, enfocarse en lo que tienen que ser los elementos de producción ya de la tercera revolución industrial, y hay un campo, yo esto que Almería, que son desiertos, tiene un sector primario que tiene una pujanza a través de los invernaderos y demás, un vergel como es Cantabria o esta zona sur, un oceánico, joder, que se pierdan, ¿no? Bueno, hay iniciativas personales, ¿no?, gente vasca que ha venido a Cantabria, a la Ribera de la Son, han sacado algunas denominaciones de origen de lo que eran los vinos patrimoniales. Es decir, estamos en la sociedad del libre mercado, eso también hay que tenerlo en cuenta. Al modelo de país habría que ajustar un modelo de sociedad y un modelo diferente, pero dentro de los cánones de lo que actualmente, definen las sociedades capitalistas, hay lo que se denomina una política indicativa por parte, en este caso, tendría que ser de las instituciones cántabras, ¿no? Es decir, hacia dónde queremos construir, desde el punto de vista económico, el tejido productivo. Y ahí hay mucho que decir, por una parte. Y la iniciativa privada hay que buscarla también. Claro, el problema de Revilla es que, digamos, la solución es que viniera una multinacional que se instalara en Cantabria y que diera 10.000 empleos. Pero eso tampoco va a ser tan fácil. Pero hay, por ejemplo, que se pueden movilizar capitales de cántabros que han existido históricamente, de cántabros en Latinoamérica, en Iberoamérica, en México, ¿no? Que pueden invertir en sectores en los que se indique, se planifique lo que tiene que desarrollarse. Y acabó. Y como digo, es un modelo de país. No solamente es el modelo productivo. Hace falta un desarrollo político, para lo cual Cantabria tiene que alzar su voz en el Estado y donde sea, cualitativamente, ¿no? Pues trabajando en lo que puede ser un contexto, que en este caso nosotros aquí hemos planteado, en el caso concreto del Estado español, favorable al reconocimiento de las diversidades territoriales, lo cual nos va a hacer estar en una de las partes, no en la retrógrada en la que se niega todo, ¿no? Bien. Y luego tiene que haber un cambio sobre lo que es el aspecto identitario. Es decir, somos un pueblo, una comunidad, una sociedad que tenemos que aspirar a poner un chiringuito en una playa, contra de todas, para ver si sacamos... O realmente puede existir una mentalidad ganadora en este sentido. Es decir, vamos a hacernos un hueco digno, porque históricamente, ¿no?, han existido bases que han reconocido realizaciones importantes por parte de cántabros en el pasado, objetivos que en su momento fueron, digamos que, desarrollos importantes, ¿no?, en torno al puerto de Santander, las primeras, digamos, establecimientos de las líneas ferroviarias llegaban hasta Ontaneda, etc. Esto es lo que hay que, yo pienso, recobrar. Esto es un tema un poco de mentalidad. Esto es lo que está pasando con el Racing, ¿no? Es un equipo que no puede subir de segunda B. No, los de aquí no sirven. Vamos al final al de Bilbao, que nos lo soluciona, ¿no? Es decir, hace falta una mentalidad, hace falta un desarrollo de la identidad. Y en este sentido, 2020 ha sido decepcionante y 2021 no augura nada bueno, porque a Cantabria solamente le quedan dos alternativas. No es viable ningún Estado independiente, que nadie se ponga a temblar, ni nadie lo va a pedir. Pero es o estar en el furgón de cola de la España negra, a ver quién es más español, quién pone la bandera más grande para que venga a Madrid y diga, tú te has portado bien, toma. Fíjate, seremos los últimos porque primero está Madrid, Andalucía, hasta Galicia. O decir, dentro de lo que es nuestra pequeñez, cualitativamente podemos aportar incluso a la misma construcción del Estado español
desde una perspectiva un poquitín activa, rebelde, ¿no? Pues España se está muriendo. La crisis que están teniendo, joder, es así. Entonces, hasta España necesita ser revulsiva y nosotros no. Nos escondemos según esta élite dominante y política, en estos momentos decepcionante, en este 2020. Por lo tanto, yo soy pesimista, ya está claro, ¿no? pero esa es la única vía. Y creo que es una vía perfectamente posible teniendo en cuenta las propias energías que Cantabria, como comunidad, puede desarrollar. Al hilo de esto, si me permites, Julio, hacer una pequeñísima intervención. Sí, bueno, primero que nada quería saludar a Pachi Bretaña, que he visto que nos está siguiendo y es una leyenda de las redes en Cantabria, por aquí. Y aparte de esto, al hilo de lo que se comentaba de que se trata de hacer una reindustrialización apostando por sectores del siglo XXI que tienen un recorrido y que despiertan un cierto capital humano y una ilusión, pues quería poner como ejemplo una demanda que creo que se está empezando a escuchar, que es el tema de una radiotelevisión pública propia, pero no solo de una radiotelevisión cántabra pública, sino de todo lo que comportaría apostar en Cantabria por ese sector de lo audiovisual. Traer a UNICAN, a la Universidad de Cantabria, carreras relacionadas con ese sector y apostar por desarrollo, por ejemplo, de videojuegos, apostar por una televisión pública propia, apostar por un periodismo de calidad, de aquí, etcétera, ¿no? Aquí estamos precisamente emitiendo, gracias a que un grupo de chavales con una ilusión enorme, ¿no? Está ahí Marta, Óscar, Manu y más que me dejo. Julio les conoce más, yo creo. Todo el equipo de Relinchu es un capital humano tremendo de una generación que está viniendo y que está apostando claramente por tomar la iniciativa en el terreno audiovisual. Y creo que es algo que nos podríamos plantear y que tiene muchísimo recorrido y que tendría una grandísima acogida porque creo que a ningún cántabro nos ha gustado tener que seguir los comunicados importantes que nos afectan a nuestras vidas en plena pandemia por Periscope. ¿Vale? Y un apunte a lo que decía Manuel, es que Manuel decía lo de que España se está muriendo y en parte es verdad. Lo que pasa es que España, como siempre, ¿no? Es una nación débil, pero tiene un Estado fuerte. Estado fuerte a nivel de que tiene capacidad represiva y no solo represiva, también de prestar servicios, digamos, básicos a la sociedad. O sea, no es un Estado que se vaya a derrumbar en 4 días, ni mucho menos. Entonces, la cuestión es, ya ni los independentistas vascos apuestan por la independencia, como se está viendo últimamente. Están apostando por participar en un hipotético proceso de democratización del Estado español que, bueno, no es que haya muchos visos de que se vaya a dar, pero hay una pequeña ventana de oportunidad abierta, ¿no? Entonces, la cuestión para Cantabria también es pues, elegir en los próximos años si queremos participar en ese proceso o vamos a participar del proceso de mantener el Estado tal y como está o incluso de participar de la contrarreforma que está en marcha ya desde hace años, desde parte de toda la derecha política, toda la fuerza judicial, toda la fuerza militar y demás, ¿no? Ahí tendremos que elegir. Y también comentabas lo de la identidad. La identidad ligada a lo territorial, la identidad nacional, es algo muy importante porque si nos fijamos, por ejemplo, en el Estado español, allí donde existen pueblos con identidad nacional fuerte, con conciencia nacional fuerte, es donde más tejido social hay, donde más desarrollo económico hay, que es el País Vasco y Cataluña. O sea, que al final, claro, si te desarraigan, si consiguen que solo te sientas español porque no puede ser otra cosa, básicamente, como decía Cánovas, también eso hace que no apuestes o no tengas, digamos, una idea de qué hacer con tu pueblo, porque básicamente consiguen que dejes de sentirte parte de ese pueblo y que no consigas o que no aspires a mirarte a ti mismo como parte de un colectivo hacia el futuro. Entonces, eso es muy importante y creo que en eso es también fundamental lo que comentaba Jairo y que la próxima década, por lo menos, y quizás antes, uno de los retos sí que será tener una radiotelevisión pública propia y de calidad, que mimbres hay. Sí, creo que estamos todos... Bueno, me vais a dejar a mí hablar porque quiero. Sí. Habla, pueblo, habla. Ahí estamos todos de acuerdo en lo de que hay mimbres porque hay en Cantabria, pese a que los grandes medios cántabros, no quiero yo decir nada sobre ellos, pero no son los mejores. Hay también muchos otros medios, ¿no?, que están haciendo cosas interesantes, como Ahora Cantabria, El Faradio. Ahora Cantabria. Relinchu TV, ¿no?, que es un proyecto muy interesante y que tiene hacia dónde tirar.
Pero sí, Ahora da igual. lo que veo es que hay, lo que se puede ver es que hay muy poco apoyo por parte de una parte del, bueno, por parte del poder establecido a un desprecio a la creación cultural que se hace desde fuera de sus coordenadas. Y de esa forma es la forma, o sea, es el que, bueno, que el gobierno de Cantabria no apoya lo suficiente a los medios que están surgiendo en Cantabria, como es Relinchu TV. No apoya lo suficiente, no apoya nada. Bueno, porque estamos empezando, pero eso, que hay un panorama mediático que tenemos que intentar solucionar, ¿no? Y ese para mí es uno de los retos de 2021, junto a otro asunto que me gustaría también tratar con vosotros. La consecución del socialismo. No vamos a hablar de socialismo aquí. Ya está Zuluaga en ello, ¿no? Sí, Zuluaga y Pedro Sánchez están luchando por el socialismo. Uno es Lenin y el otro es, no sé, Stalin. Es broma, por si acaso alguien ha No, pero pensado. en realidad Pablo Zuluaga podría entrar ahora mismo en directo, ya que hemos hablado de la falta de apuesta por la cultura y él es el consejero de cultura, ¿no? Tiene la consejería él. En Marta no tienes por ahí el número de... Eso, que entre. O sea, y de hombre, Zuluaga de otra cosa no sé, pero de material gráfico, digamos, de hacer fotos y tal, entiende un poco. No, sí, de eso sí. No, ahora poniéndonos otra vez serios. Sí. Sabemos que Cantabria, como he comentado al principio, ¿no? Es una comunidad que ha tenido siempre poco crecimiento. Hay un montón de jóvenes y no tan jóvenes cántabros que ya estamos fuera de nuestra región. Qué buen día. Y me gustaría, no sé, ¿qué formas podría tener el gobierno de Cantabria de hacer volver a estos jóvenes que están fuera de nuestra comunidad autónoma? Pues es que está un poco todo conectado con lo que comentábamos antes, ¿no? Claro, si no hay modelo productivo y el que hay, que es el no modelo, sigue obligando a que la gente se tenga que ir, es imposible que con lo que hay puedas desarrollar ningún plan que favorezca que la gente vuelva. Aunque alguna vez podamos leer que se intentan hacer campañas como de retorno del talento y cosas así, pero si es que el retorno del talento no va de una campaña en redes sociales, va de que tú, como administración pública, como gobierno, favorezcas que haya oportunidades laborales, oportunidades de vida para que la gente que se ha ido pueda volver y para que la gente que aún estamos aquí no nos tengamos que marchar. Es que no hay más que eso. El resto es propaganda. Que, bueno, no se le da mal al gobierno de Cantabria, eso hay que reconocérselo. Pero como comentabais, no me acuerdo si fue a Jairo o Manuel antes, pues hay un momento en el que el proyecto que se ha llevado hasta ahora se agota y creo que estamos en ese momento de interregno entre lo que ha habido y lo que pueda llegar a haber. La cuestión aquí es lo que pueda llegar a haber, pueda ser aún peor de lo que ha habido o podemos ser capaces de que sea mejor para construir un país al que puedan volver los que tuvieron que marchar. Esa es la cuestión. Claro. Yo creo que para que pueda volver la gente aquí y para que no se tengan que marchar más, es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Modelo productivo que apueste por sectores que tengan recorrido, más identidad y conciencia de que lo propio merece la pena. Esto está un poco ligado a esta campaña que hemos tenido estas Navidades de lo de consume producto local, aunque sea más rápido, más barato y más fácil pedir a otras empresas, pues multinacionales o lo que sea, pues en realidad esto es un poco en el fondo lo mismo. Mientras los chavales de Cantabria sigan pensando en, bueno, sí, esta es mi tierra y me gusta mucho, es muy bonita, pero yo mi vida me la imagino triunfando en Madrid o triunfando en Barcelona, que es donde está lo guay, donde está lo cosmopolita, donde está el empleo, donde están las ofertas de ocio, en vez
de estar coordinándonos entre todos para exigir y construir esas ofertas de ocio, esa sociedad abierta, ese debate público y esos sectores aquí en Cantabria para no tener que irnos, mientras no consigamos eso, tenemos la cuesta está muy pindia, por decirlo en términos de aquí. O sea, tenemos que conseguir enderezar esa conciencia en base a una apuesta material y económica. Claro, pero eso, perdón Manuel, ya te dejo, eso también tiene mucho que ver, es que aquí todo se entrelaza, ¿no? Pero tiene mucho que ver con, digamos, con la estructura del Estado español, que pese a que sea un Estado descentralizado en lo político-administrativo, sigue siendo un Estado muy centralista en lo económico y también en lo mediático, en la construcción de la identidad y en, digamos, la capacidad que tú tienes de tener oportunidades a nivel laboral y vital, ¿no? Porque si nos fijamos, casi todos los cargos políticos que llegan a puestos de mando en la administración pública no tienen por qué ser de Madrid, pero han desarrollado su carrera académica y política en Madrid. La mayor parte de grandes empresas tienen su sede social en Madrid, con lo que para llegar alto ahí también tienes que estar en Madrid. La mayor parte de artistas por ejemplo, de Cantabria y de muchas otras comunidades también para tener oportunidades tienen que irse a Madrid. A Barcelona puede ser, a Cataluña puede ser que también, pero generalmente a Madrid. Vamos, prácticamente como que Madrid sigue siendo ese agujero negro que absorbe todo. Pero claro, para eso necesitamos que desde Cantabria también proponer un modelo de Estado alternativo. No solo un modelo de país para Cantabria, sino un modelo de Estado alternativo para el conjunto de España, ¿no? Y ahí tenemos también porque todo eso está relacionado con lo que comentabas de sentir orgullo por lo propio y de dar oportunidades de verdad para que la gente se pueda imaginar su vida en nuestra propia tierra. Claro, es que, y también va ligado un poco a lo que hablábamos antes de los medios de comunicación y de la burbuja informativa y de expectativas en la que vivimos metidos, que es una burbuja madrileña. Claro. Porque yo me he encontrado con jóvenes cántabros, además interesados en la política, que saben quién es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, que es Andrea Levy, y no saben quién es el vicepresidente igual de Cantabria, o el portavoz del PRC en el Parlamento. Es que es así el panorama, ¿eh? Jairo, dudo mucho que alguien no sepa quién es Pablo Zuloaga. Bueno, lo dices por las fotos, ¿no? Quiero decir. Podrías hacer una encuesta y te sorprendería. Lo que nos comenta Óscar, que hay muchas personas que han colaborado o colaboran en Relinchu, ¿no? Que al final pues no están, es gente que está colaborando aquí de forma desinteresada y que no está trabajando en algo relacionado con su trabajo. También otra persona que encontramos por aquí es, Marta, que dice, que me parece muy interesante, ¿no? Dice que el cambio ese de modelo productivo va de que podamos trabajar. Exacto. En Cantabria. Trabajar con condiciones dignas, es que, claro, eso es el tema. No, sí, claro. Pero por eso os digo, ¿no? Que al final, hay tenemos, creo, todos unas expectativas muy altas de lo que debería ser ese modelo productivo cántabro. Le toca a Manuel, hay que repartir. No nos olvidamos visto que muy altas, quiero decir, es que hay gente que quiere incluso poder trabajar de lo suyo. Las prácticas de las televisiones españolas de arrebatarse a gritos la palabra, pero si no lo hago, al final no hablo. Manuel, perdóname, que no te hemos dejado hablar. Y por último, mira, una última cosa que dice Marta, que trabajar como teleoperador raya A, pues no es el futuro de Cantabria, ¿no? Vamos a ver. Sobre eso, ya lo digo después. El tema de las relaciones laborales trasciende a Cantabria y hay que también trabajar desde Cantabria en su mejora. Hay un retroceso de las condiciones laborales de la masa trabajadora. Tiene que haber en la tercera fase de la revolución científico-técnica o cuarta, que dicen algunos, un cambio en la concepción del trabajo. Y hoy en día garantizar mínimos vitales con el desarrollo de una actividad profesional, acortando jornadas para que trabajen todos, trabajando menos, no perdiendo poder adquisitivo y en condiciones laborales aceptables, es un reto excesivo para lo que debiera ser la
remodelación del marco laboral. Como esto es algo que no vamos a poder solucionar, aunque sí colaborar, e institucionalmente el Gobierno de Cantabria también lo podría hacer en mejorarlo, el segundo aspecto para que se den condiciones de un mercado laboral más aceptable del que tenemos es el aumento de la producción. Es decir, aumento productivo para generar más mano de obra, a ser posible de calidad, que permita, en primer lugar, que los cántabros y cántabras no se tengan que ir, los jóvenes, ¿no? Bien. El tema está en que la transformación de las sociedades industriales en postindustriales, con la crisis aproximadamente de la subida del petróleo por la OPEP en los años 70, coincidió en el caso del Estado español y de Cantabria con la entrada en la CEE, actual UE. Y entonces, ahí el drama nuestro, todavía un poquito menor que el de los asturianos, es de que se partía de un tejido que no era un simple solaz. Había una interrelación, un sector ganadero con su importancia, en el caso de Cantabria, su sector lácteo y cárnico, que todavía en estos momentos sobrevive en las altas montañas, sobre todo, ¿no? Que se podría explotar mucho más. Un sector industrial, sobre todo en Asturias, de industria de base, minera y de siderurgia de base, que es lo que, con la entrada en la CE y prácticamente hacer subalterna a España dentro del esquema de la UE, ¿no? Como un lugar de espectáculo turístico, pues claro, el golpe nos ha sido terrorífico, ¿no? A las expectativas históricas productivas. Pero claro, aquí estamos un poco en que vender sol en el desierto del Sáhara, ¿no? Pues igual es la única opción que les queda en algo que no tiene ninguna base productiva prácticamente. Pero, por ejemplo, en el caso de Asturias o en el caso de Cantabria que estamos analizando, se parte de hasta cierto punto un modelo pujante. Yo recuerdo, cuando empezó todo el debate sobre el aspecto económico, el retroceso de Cantabria, que en el año, me parece que fue 1969, era la sexta provincia en renta per cápita de España. Sí. Esto era porque había una Torrelavega pujante en el sector ganadero, sector industrial. Hoy en día Torrelavega es el paradigma de la paralización. Había un Santander que hoy en día es nada más que un paseo que se está además desmoronando, ¿no? Con sus argallos, porque claro, la naturaleza es sabia, ¿no? Y además que se queda sin playa y salen rocas. Un Santander en el que tenía todavía una industria siderúrgica importante, una industria naval importante, una iberotanar. Es decir, ha habido una serie de transformaciones. Mis sospechas, no tengo datos totalmente empíricamente comprobados, es de que las élites ya estaban apostando por esto, por este proceso de terciarización turística, que es algo que ya viene desde el siglo XIX. Por ejemplo, en el libro Cantabria 1886-1986 de Ortega Valcárcel, hablaba ya del turismo, ¿no? El turismo como una de las apuestas o salidas de las élites, el turismo de balneario, el turismo de playa, en el siglo XIX. Ahí es prácticamente, digamos, hay una línea, ¿no?, continuadora respecto a todo eso. Entonces, producir más, generar riqueza, ¿no?, para que haya, digamos, mayores posibilidades de mercado de trabajo. Ese es un reto, ¿no? Específico, ese sí que puede afectar a los propios recursos y a las propias ideas y a las propias planificaciones que desde Cantabria se hagan, ¿no? El resto, mejor, en este mercado laboral ya sabemos que nos trascienden, aunque obviamente también tendría que darse una respuesta en ese sentido, ¿no? Y acabo en este planteamiento. El Estado español, hoy en día, lo que está evidenciando con el COVID también es que la entrada en la CE, ¿no?, le llevó a ser una economía no competitiva con las grandes del norte, tuvo que reconvertir todo aquello que era competitivo para las grandes del norte, y hoy en día es uno de esos pigs, ¿no?, cerdos, ¿no?, Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no? Es decir, un territorio en el que los tres puntales de desarrollo económico, con sus crisis, cuidado, porque no hay que idealizar nada, pero que pueden tener una base de posible revitalización, son País Vasco, Cataluña y Madrid. Además, Madrid
con el agravante, esto ya desde la época de Aznar, de que se le quiso dar una importancia, tienen esta obsesión, además, ¿no? Los políticos españolistas centrales y del propio Madrid, comunidad autónoma, y Madrid, ciudad, de superar a Cataluña en producción, ¿no? Y entonces todas las energías van pivotadas a potenciar a Madrid. Aparte de que al ser la capital, pues los centros de las grandes empresas, como antes decía, y demás, obviamente tienen un centro nuclear en el desarrollo español, ¿no? Entonces, ¿cómo engarzar Cantabria en un proceso de producción? Pues yo claramente hay que plantearlo. La posibilidad que tenemos para tratar de relanzar las energías propias y lo que puede, digamos, invertirse desde fuera en Cantabria es a través del País Vasco, el eje del Ebro y el eje atlántico de la Unión Europea. Eso está clarísimo, la salida está por ahí. No está en la meseta. Con la cual pues habrá que tener las relaciones que sean necesarias, pero desde el desarrollo de un modelo de productivo intersectorial y realmente que nos ponga en cabeza, no en cola, yo creo que esa es un poco la relación geoestratégica que yo creo que hay que establecer. Sí, sí. No, además es cierto lo que comentabas de que Torlavega fue en su día, fue en momentos un polo industrial que parecía que iba a levantarse como un sisón cántabro, ¿no? Que estaba subiendo ahí y que de repente, ¡fras! Fue más o menos, supongo que sí, que debió ser en los años 80, ¿no? Cuando Torlavega metió el desnivel para abajo, porque yo además, parte de mis antepasados, de mis ascendentes, son de origen aragonés y llegaron a Cantabria a mediados del siglo XX, en los años 50, como migrantes a Torlavega, no a Santander, porque era el pueblo industrial que traía gente de todas partes. Se emigraba de Barcelona a Torlavega, ojo el dato, porque se veía que era una apuesta de ascenso, o sea, que era una ciudad que se llamaba la ciudad del dólar, la llamaban. La ciudad del dólar se le llamaba. Y de hecho, además, son esos años, ligándolo un poco al fútbol, que lo hablabais antes, en los que la gimnástica de Torlavega llegó a estar en segunda división a la par que el Racing y tal, ¿no? Porque parecía que iba la ciudad a tal. Y ahora, si os fijáis, ¿qué equipos de fútbol, no? Esto ya ha sido un poco de los compañeros de Saltando al Prado, pero ¿qué equipos de fútbol ahora han llegado a estar, cántabros, han llegado a estar en el fútbol profesional, aparte del Racing, ¿no? Pues equipos como el Noja, como el Laredo, ¿no? Equipos de las villas marineras de la costa colonizadas por la pachiburguesía vizcaína, ¿no? O sea, es un cambio de modelo productivo de la fábrica al turismo claramente. Y se ve ahí, en el terreno futbolístico. Ahí. En el fútbol sí que se ve las desigualdades en el desarrollo económico del Estado español, porque cada vez hay menos equipos hay más comunidades sin equipos en primera división. Y hay más, digamos que los equipos que están en primera están cada vez más concentrados en menos comunidades autónomas, que suele ser Madrid, el eje Cataluña y el Levante y sobre todo ahí, y Andalucía, bueno, porque Andalucía al final 9 millones de habitantes, pues quieras o no, pero Asturias, Cantabria, las Castillas, por ejemplo, son zonas que el fútbol evidencia que están en declive. Es que... Sí. Eso que comentas, Marcos, tiene bastante que ver con el proceso que, bueno, tanto Manuel como yo, creo que por nuestros quehaceres cotidianos conocemos más o menos, ¿no? El proceso de la densidad de población de España y cómo desde el siglo XVII eso ha ido todo generándose en torno a Madrid y en las zonas periféricas. En esas periferias, tanto del Mediterráneo como del Atlántico, ¿no? A la vista está señalando, pues lo que decía Marcos, ¿no? Como en la Galicia industrial tuvo también sus equipos en primera división, dando... El Depor fue uno de los mejores equipos de Europa y está en segunda B. ¿No? El Depor ganó la Liga. El País Vasco también tiene sus... Euskadi Ría, bueno, como que vamos a llamar, me refiero a... Bueno, la Comunidad Autónoma Vasca tiene varios equipos también en primera división. El deporte profesional. Y Valencia y Manuel. A mí no me interesa nada más que en términos sociológicos o identitarios. Pero claro, claro. Pero es muy fácil hacer un Barcelona, un Madrid o un Manchester City con mucho dinero, ¿no? Pero vamos, son expresión de lugares pujantes.
Claro. Entonces, claro, el tema en Cantabria, y por eso digo el fin ya del revillismo, que todo ha sido un bluff, ¿no? Es de que el Racing está en segunda B, no hay balonmano, no hay baloncesto, no hay remo, no hay nada. Cuando ha tenido los deportes base por la propia cultura deportiva, porque era uno de los lugares con menos analfabetismo del Estado históricamente, ¿no? Pues, Sí. bueno, yo recuerdo los años 60, 70, no era raro que no hubiera un cántabro, ¿no? Que consiguiera, siempre con esa individualidad del montañés, como dice Quitos, su medalla de oro en la Olimpiada, etc. Estamos en un retroceso del deporte base, el deporte representativo, que es, desde el punto de vista sociológico, es lo que a mí me interesa, es evidencia de la crisis de modelo. Entonces, ante esto nos falta, o somos cántabros y tenemos orgullo dentro de España, que no nos vamos a ir, de exhibir nuestro lábaro, o ponemos la bandera, a ver si es posible, con el aguilucho más grande de España, a ver si nos toca algo y cuando vengan los madrileños en verano, huyendo del calor, nos dejan una migaja. Este es el ejemplo de lo que está sucediendo. De lo que puede ser de forma realista y dónde estamos. Y 2020, con el revillismo, ha sido un paso de 40 años atrás. Cuando podíamos estar habiendo gestionado lo que es el modelo de la España plurinacional y Cantabria como una comunidad que se la tiene en cuenta dentro de ese planteamiento, pues nos vamos con vos por una llamadita que les habrán dado los falangistas amigos o lo que sea. Esta es la situación. Y claro, fíjate tú ahora que 2021, ¿no? Una cosa, vamos a dejar cerrado este bloque por un lado, por otro, lo que dicen por ahí, que el balonmano en Cantabria sí que está bastante en auge. Lo que ocurre, lo que sí que es verdad, sí, el balonmano está bastante bien. Está mejor que lo demás, pero no tiene nada que ver con lo que pasó en los 90. Joder, claro. Sí, claro, pero me refiero, que sigue habiendo equipos que juegan, aunque no nos venía aquí a hablar de deporte, ¿no? Porque no estamos ninguno. Aquí el único que practica deporte y lo vemos ahí muy bien es Manuel. Bueno, hombre, a los demás también, joder, yo por lo menos también. Tú no practicas deporte. Bueno, eso, que realmente si hay otros deportes, lo que pasa sí que es verdad que en general, pues de la misma forma que en España se ha favorecido muchísimo el centralismo de Madrid, de la misma forma se ha favorecido que el único deporte que le importa a alguien sea el fútbol. Oye, ¿sabéis quién tiene la Consejería de Deportes? ¿Sabéis quién la tiene? Pues, Zuluaga. Esa de Zuluaga está pensando, ¿no? También entra en cultura, deporte, eso, ¿no? Claro. Ah, bueno, claro. Entre por alusiones. O sea, ¿dónde está Zuluaga aquí? Le quiero ya. A ver, la semana que viene tiene que decir Pablo Zuluaga. No, dentro de 2. Hablábamos de las expresiones deportivas como indicadoras del estado de un territorio determinado en un momento concreto, ¿no? Y me parece que en Cantabria es bastante representativo lo que sucede con el deporte a lo que sucede con la sociedad. Es que es así. Oye, perdón, plantea aquí una pregunta, una observación Mariuku, ¿no? Dice, dentro de Cantabria ha existido centralismo con respecto a Santander. Y mira, si queréis... Bueno, joder. Manuel igual sabe más de esto, pero... 30 segundos, Manuel, toda tuya. Yo creo que sí. Y una de las oportunidades perdidas que se tuvieron aquí era haber descentralizado las instituciones autonómicas. Todas están en Santander. ¿Por qué no hay consejerías que podrían estar descentralizadas? Ganadería en Torrelavega, por ejemplo. Y esto se planteó un poco en la génesis de las instituciones autonómicas y yo pienso que sí existe un cierto centralismo santanderino. También esto ha sido inducido pues porque al ser la población más importante de Cantabria, ser la capital, no solamente ser Santander, es prácticamente, si os dais cuenta, el Arco de la Bahía, que contiene, pues, ¿qué es? 300.000 habitantes, no creo que lleguen. Bueno, entre Camargo, Astillero, Pezana, son 300.000 habitantes, casi la mitad de la población de Cantabria, ¿no? Entonces, todo eso induce. Pero para eso están los factores correctores que pueden hacer las instituciones. Yo creo que en un país pequeño como es Cantabria, que además siempre se partió, ¿no?, de esa, digamos, identidad de valle, haber descentralizado las instituciones autonómicas hubiera sido, pienso yo, un paso y un elemento para haber
eliminado ese cierto centralismo santanderino. Eso es algo, Manuel, que tú igual lo sabrás mejor, pero eso es algo que el PRC no quiso hacer, No. o por lo menos no iba a la práctica, lo de mantener la identidad de los valles y apostar más por la organización municipal, que trae más réditos a nivel de caciquismo, a nivel de ser capaces de organizar una estructura de partido local. Y se han cargado varias, digamos que divisiones administrativas naturales, por decirlo así, que durante la historia se habían ido conformando alrededor de valles y incluso los han dividido en muchas administraciones muy artificiales. Pero claro, eso les ha dado muchísimos réditos a nivel político a ellos. De hecho, un partido que se dice regionalista no ha apostado ni por las comarcas ni por los valles en Cantabria. Es que apuntando, en su momento hubo incluso debate, que no lo apoyó el PRC, de la denominación de las instituciones autonómicas. La Junta de los Valles, ¿no? La Junta de los Valles. Y acabó siendo Diputación Regional, ¿os acordáis, no? De Cantabria. Después, con la reforma del Estatuto, Gobierno de Cantabria. Va a ser gobierno, sí. Una cosa que me gustaría añadir, me gustaría lanzar un reto para el próximo programa, que es pasar un programa entero sin decir dos palabras que son PRC y Revilla. Tenemos capaces... ¿Pero cómo vamos a analizar Cantabria sin eso? Vamos a ver. Es inevitable. Como analizar el País Vasco sin el PNV, casi. O sea, otra cosa. En este análisis, o sea, cuando yo he intentado, Julio, globalizar, aparte de los... Hay que centrarse en Cantabria. Has sido tú el primero. Pues bueno, no se puede entender Cantabria sin sus instituciones de gobierno. Y esas están, digamos que, supervisadas por la acción de Revilla, ¿no? Y luego hay otro aspecto, que aquí yo creo que, entre lo que obviamente hay análisis, pero hay un magma ideológico entre nosotros, ¿no? El progresismo y el cantabrismo amplio, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a referirte desde un cantabrismo amplio sin hacer referencia a Revilla o al PRC o lo que puede significar? Es así. No se hace tampoco. Yo tampoco tengo especial interés. Mira, aquí, bueno, ahora aprovecho y voy a estar 10 minutos metiéndose contra estos. No es eso, pero pues estamos analizando una realidad que es la que viene dada a través de esta gestión también, ¿no? De estos parámetros y de estos responsables, ¿no? Vale, una última cosa, un último tema que me gustaría que tratáramos es la sociedad cántabra. ¿Qué herramientas tiene para enfrentarse a este 2021? Y aquí es donde también la gente que nos está viendo puede comentar cómo creen ellos que la sociedad cántabra, a través de sus movimientos sociales, de su comportamiento, de sus formas de actuar, de las distintas iniciativas que están surgiendo en esta tierra, cómo va a conseguir intentar superar este 2021 y disparen. Pues viendo mucho Relinchu Televisión, evidentemente. No sé. En realidad, no sé qué herramientas tenemos que sean ahora mismo. Bueno, había una muy importante, o la hay todavía, que es la comunidad educativa organizada a través de movimientos de sindicatos como el STEC. Es de los que más coordinación y lucha plantean en Cantabria ahora mismo. Pero después de este pulso que se le echó a Marina Lombó y que ya lo analizamos en el primer programa, no sé cómo está el percal. Lo veo negro. Va a haber que construir muchas cosas. Por cierto, no sé si va directamente relacionado con la pregunta. Yo creo que sí. Solo por tocarlo de refilón, que es un poco la noticia del día, que han cesado a la directora general de salud. Lo dijiste en la introducción. Y eso, de cara a los retos que nos esperan a 2021 y qué respuestas vamos a dar, creo que nos dice un poco de cómo están las cosas en el gobierno de Cantabria, ¿no? Que he visto por ahí un tuit, ¿no? Que decía algo de un rumor de que Revilla iba gritando por los pasillos que estaba loca esta mujer porque se negaba a abrir la hostelería. Y enlaza con lo del modelo productivo. Yo ahí lo dejo. Para mí hay dos herramientas, digamos que dos perspectivas fundamentales para afrontar 2021 y los años posteriores, que al final esto es una perspectiva de medio y largo plazo. Una sería como el lado social, de construir tejido social, que como comentábamos antes, tendría que ir
acompañado más que precedido, acompañado también de generación de una identidad propia que nos devuelva en parte el orgullo de pertenecer a un pueblo que puede vislumbrarse a sí mismo hacia el futuro. Y en ese sentido yo creo que están surgiendo en el último año experiencias que, aunque sean pequeñucas de momento, pues pueden ser interesantes, como por ejemplo a nivel alimentario para favorecer la soberanía alimentaria, los alimentos de proximidad. Surgen iniciativas como la Renovera, que poco a poco pues va desarrollando, se va creciendo. A nivel comunicativo, Relinchu TV es un ejemplo también, por ejemplo, de cómo pueden ir surgiendo propuestas y proyectos que sirvan para ir tejiendo comunidad. La red de Cántabra de Apoyo Mutuo, que también, o el Banco Obrero de Alimentos, por ejemplo, son iniciativas que, aunque sean también en un principio pequeñas, pues se están demostrando como efectivas, o se demostraron como efectivas en el caso de la red de Cántabra de Apoyo Mutuo durante lo más duro del confinamiento. Y para mí la cuestión de todas estas iniciativas pequeñas es ser capaces de engarzarlas todas e intentar expandirlas lo máximo posible, pero no cada uno un poco desde su rincón, sino intentar crear una especie de identidad, aunque los vaya aglutinando a todas para hacerse mayoritarias y no tener miedo, digamos, a ocupar espacios mediáticos, a ocupar espacios que permitan llegar algún día a ser, si no mayoritarias, por lo menos realmente importantes en la vida cotidiana de Cantabria. Y por otro lado está la perspectiva y el reto político. No hemos hablado casi hoy, pero al final es verdad que estamos bastante mal, como a nivel económico, a nivel social, a nivel identitario, pero no tenemos que perder de vista, desde mi punto desde mi visual, que podemos estar peor, y que posiblemente, incluso probablemente, la alternativa más factible hoy en día a lo que tenemos sería peor aún. Por lo menos es lo que se vislumbra en algunas encuestas, lo que algunos vamos oyendo en la calle, que la alternativa a lo que tenemos podría ser un gobierno de las derechas que no creo que vayan a favorecer nada, ni la construcción de identidad cántabra, ni un modelo productivo autocentrado, ni la capacidad de sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Entonces ahí creo que tenemos un reto muy importante, que es, como cantabristas y como progresistas, ayudar en los proyectos que existen, generar, sobre todo intentar generar lazos entre los proyectos que ya existen e intentar que existan proyectos nuevos que puedan engarzar a los que ya existen y dar un espacio a la gente que no tiene proyecto, e intentar que para 2023, como primer paso, poder construir una fuerza aglutinadora de lo más, digamos, del espectro social más amplio posible, que como cantabrista, como progresista, pueda tener presencia en el Parlamento de Cantabria, porque creo que si en 2023, igual es una sentencia un poco fuerte, pero creo que si en 2023 un polo nuevo cantabrista progresista de amplio espectro no tiene presencia en el Parlamento de Cantabria, los próximos 8 o 12 años van a ser muy, muy negros a nivel político en Cantabria. Y también porque si queremos dar voz y dar más presencia y más importancia a todas las iniciativas que he comentado antes que están surgiendo en lo social, es necesario tener presencia política en el Parlamento, porque eso, en el Parlamento, en los ayuntamientos, en las juntas vecinales, en todas las instituciones posibles, porque eso ayuda a desarrollar a lo máximo posible las iniciativas sociales que existen. No olvidemos que la mayor parte de iniciativas sociales que existen hoy y que se están creando viven digamos, del voluntariado, del esfuerzo y de las ganas de la gente que la están llevando a cabo, pero eso no es sostenible en el tiempo. Y sin tener presencia política en las instituciones, los pequeños proyectos que surgen de la comunidad, de la sociedad, no son viables a medio y largo plazo. Entonces, me parece que el tema político es algo muy importante y que creo que para 2023 tendríamos que ser capaces, como pueblo, de afrontarlo con la importancia que merece, intentar dejar un poco todos los piques que podamos tener a nivel personal, a nivel político unos con otros, que, bueno, sabemos cómo somos los montañeses, como siempre dice Manuel, y existen y existirán, pero algún momento tenemos que empezar a poner lo colectivo por encima del individual, aunque sea alguna vez.
Me ha conmovido tu apreciación. No sé si hemos hablado todos. No, falta Manuel, me parece. Le estás olvidando mucho a Manuel, ¿eh? Creo que hay boicot. Sí, ¿qué es esto? Es un intento de purga, ¿no? Estoy acostumbrado. Yo creo que un poco, pues el 2021, no voy a reiterar lo que habéis dicho anteriormente, con lo que estoy de acuerdo prácticamente en la totalidad, ¿no? Pues habría que un poco plantear lo que decía la canción, ¿no? Salud, dinero y amor. ¿Eso cómo se traduciría dentro de un espectro político, o sea, un espectro social, ¿no? Salud, tenemos una pandemia que hay que afrontar, ¿no? Yo también lo que he leído es de que se ha forzado la dimisión de la directora general de Sanidad, Paloma Navas, precisamente por sus posiciones duras respecto a las medidas a tomar, ¿no? Parece que nuestro presidente pues se lo ha tomado esto un poco a cachondeo, por eso cuando están aumentando en estos momentos las cifras de contagio y demás, pues aparece calladito, ¿no? Bueno. En segundo lugar, cuando me refería al dinero, pues es urgente que los agentes sociales de todos los espectros, sindicales, empresariales, asociativos, pudieran converger en algún tipo de mesa, ¿no? Sí. Yo creo, claro, esto el gobierno no se va a oponer porque obviamente, si no, ¿para qué está el gobierno? ¿No? Pero vamos, debiera de impulsarse. Y cuando digo amor, pues los aspectos identitarios, ¿no? Tienen que empezar a tratarse. O sea, esta sociedad necesita autoestima, ¿no? La hay mucha o ha existido a nivel individual, pero se necesita desde el punto de vista colectivo. Somos capaces, podemos estar a la cabeza de muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, aquí se han apuntado dos cuestiones hoy que creo que son importantes. Y claro, para el 2021, para el 2021 y para el futuro a corto, medio y largo plazo, que serían los medios de comunicación propios, porque solamente estamos pendientes de alguna desconexión en algún momento de las grandes cadenas estatales, y la educación. La educación, es decir, acercar el currículum a la propia realidad de Cantabria. Eso no se está haciendo en estos momentos. Creo que es muy importante. Muchas veces estas melodías populares, ¿no?, que conocemos, que yo conocí cuando era niño, yo tengo conciencia de que los actuales jóvenes de Cantabria no lo conocen, lo perderán hasta la fuente de Cacho, se pierde, porque no se enseña. Otro aspecto sería el desarrollo en el amor, ¿no?, de las escuelas de cultura cántabra, ¿no?, en cada valle. No se ha hecho nada de esto. Nada. Ni el PRC ha hecho nada, ni nada. O el gobierno o quien quieras. Es más, muchas veces en ayuntamientos que históricamente pues, han sido del PSOE o hasta del PP se ha hecho más por estos aspectos. Pero cuando hablo de amor tampoco es a los elementos más representativos de la cantabriedad, ¿no? Es de la propia creación de los cántabros y de las cántabras, ¿no? La cultura universal que se hace desde aquí no tiene apoyo, no hay proyecto. Estoy con ganas de ver la aportación de nuestro amigo Regino Mateo a la serie cantabrista, porque lo va a hacer en este sentido. No hay ni una orquesta sinfónica de Cantabria que pueda participar la gente de aquí. No hay proyección de un teatro realmente. Y eso, las fuerzas que pueden existir en una sociedad tienen que ser canalizadas a través de un gobierno. Podéis criticarme como estatista, vale, pero hasta en los países más liberales también existe un Estado, sobre todo cuando les va mal, que ayuda. Sobre todo, estamos en una situación de crisis no solamente en Cantabria, sino en el Estado español, en Europa. Estamos también, como decía, en una situación que parece que algo muere, pero parece que tampoco nace de una manera definitiva nada. Todos sabemos que esto no puede ser, no puede seguir así, pero no, parece que volvemos otra vez quitando en las transformaciones económicas, en lo político y demás, a experiencias del pasado. Surgen las extremas derechas, como esto fue la época de entreguerras, pero bueno, si no hay comunistas, pues tomamos el Capitolio, porque no podemos matar a nadie y nos vamos para casa. Esto es como una especie de sinsentido, ¿no? Entonces, poner en marcha todas esas energías y coordinarlas es hacer proyecto. Y eso es lo que necesita en estos momentos Cantabria para articular su más inmediato futuro. Vale, en este aspecto, bueno, en la última parte, que en la parte más interesante, Manuel, cuando hablas del amor,
pues os recuerdo que en Relincho TV tenemos un programa Cantares de la Montaña, que es precisamente sobre... Pensaba que decías que iban a empezar a hacer un consultorio de amor o algo. Que, joder. Sí, un first No, date, ¿no? también tengo un consultorio de amor. Que alguien me recuerde en qué programa... Amor libre, que por ya aquí, desarrollan los aquí libertarios que algún no se den tema. cuenta. Que seguimos, sí, claro. Bueno. Además, como una pequeñísima postilla a lo que ha dicho Manuel, no solamente ahora que la Consejería de Educación por primera vez está en manos del PRC, no solamente no ha habido un incremento que hayamos visto de apuesta por un contenido cántabro, sino que lo que ha hecho Revilla, la única apuesta en esta dirección ha sido cuando ha venido el delegado para relaciones con la Unión Europea, decir que va a integrar una asignatura nueva sobre la Unión Europea, tío. Lo que ha propuesto Ayuso en Madrid, para no salirse del guión, ¿no? Madre mía. Esperemos que no ideen el de la formación del espíritu nacional español, claro, como en su época. Es verdad que estamos en esa... Como no estamos, digamos, como comunidad alineándonos al resto de comunidades que están apostando un poco por lo suyo, por ejercer de sujeto activo dentro de la nueva transformación que pueda darse en el Estado español, estamos como compitiendo con Madrid a ver quién es más español, ¿no? Sí, sí. Y por eso en Santander se ponen árboles de Navidad españoles. Dentro de Madrid, dentro de España. Sí. A ver quién pone la bandera más grande y todo esto. A ver quién vacuna menos. Quería hacer eso, lo que estaba diciendo, ¿no? Que desde Relincho se está haciendo, por un lado, tanto ese programa Cantares de la Montaña, que está en esa red social de la que ya no recuerdo el nombre, Launch o algo así, está en formato podcast subido. También se está haciendo Alcordanzas, que es un programa sobre historia de Cantabria, sobre las historias y las costumbres de nuestro pueblo. Y Cantabria Románica, que, bueno, no hace falta que nadie os diga sobre qué puede ser un programa que se llama Cantabria Románica, ¿no? Y no, que alguien lo diga, no es sobre gótico, por favor. Yo creo que habría que hacer un programa nuevo que se llamara El Jurricaeru de consultorio afectivo sexual. Yo creo que tendría mucha audiencia, conducido por Óscar Rozadío. Yo ahí dejo la... Bueno, hablando de Óscar Rozadío, aquí no voy a decir nada. Que acaba de mandar un mensaje. Nada, chicos, con todo esto os recordamos que estamos en las redes sociales. Podéis encontrarnos como Relincho TV, tanto en Twitter, Facebook, Instagram. Me dicen que se ha caído. Bueno, ya no estamos en aire, entonces, ¿no? Se supone. Podéis seguir al Conceju en Conceju Relincho en Twitter. No, que se ha caído, yo creo que ya no estamos. Gracias a todos por venir, ha sido un placer. Y nos vemos la semana que viene. Venga. Bueno, pues. Sí, que estamos en directo, nos despedimos, sí. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, eso es. Hasta la próxima. Salud y amor libre. Y si lo hago, ven aquí.